Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 42 años y trabajo como consultor de tecnología para empresas manufactureras en toda la región del Bajío mexicano. Es un trabajo sólido y bien remunerado que me obliga a viajar constantemente entre Querétaro, León, Aguascalientes y San Luis Potosí. He construido mi reputación durante casi 2 décadas, visitando plantas industriales, evaluando sus sistemas tecnológicos, implementando soluciones de automatización. Soy bueno en lo que hago. Muy bueno. Conocí a Carolina en una conferencia de tecnología industrial en Guadalajara en la primavera de 2014. El evento era uno de esos congresos aburridos donde ejecutivos de traje fingen interés en presentaciones sobre optimización de procesos mientras realmente buscan oportunidades de networking. Yo no quería estar ahí, pero mi empresa había pagado el registro y esperaban que asistiera. Fue entonces cuando la vi junto a los stands de exhibición, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo elegante, usando un vestido azul marino que destacaba sin ser ostentoso. Tenía 2 niños con ella, una pequeña de unos 4 años que miraba todo con asombro, y un niño de unos 12 que parecía completamente hastiado de estar ahí. Me acerqué, inicié conversación sobre las nuevas tecnologías en automatización industrial, y en minutos estábamos profundamente sumergidos en diálogo. Su nombre era Carolina, tenía 38 años en ese momento, y trabajaba como gerente de operaciones para una empresa farmacéutica regional. Era madre soltera, manejando todo por su cuenta. El padre de los niños había sido un problema desde el principio, más ausente que presente, eventualmente desapareciendo por completo unos 2 años antes de que nos conociéramos. Ella no lo decía con amargura, simplemente como un hecho con el que había aprendido a vivir, haciendo todo sola. Me atrajo de inmediato. No solo por su apariencia física, aunque era hermosa, sino por su fortaleza. La manera en que equilibraba carrera profesional e hijos sin quejarse. La forma en que reía fácilmente a pesar de cargar tanto peso. Intercambiamos números esa noche y en 2 semanas estábamos saliendo. En 6 meses éramos inseparables. Sofía, la pequeña que había tenido 4 años cuando nos conocimos, se apegó a mí de inmediato. Corría hacia la puerta cuando yo llegaba, con los brazos extendidos, gritando el veto, con esa voz preciosa que derretía mi corazón cada vez. La levantaba, la hacía girar, y ella reía como si acabara de hacer magia. Mateo, sin embargo, era otra historia. Incluso a los 12 años, me observaba con sospecha, como si fuera algún intruso tratando de reemplazar a alguien que apenas recordaba, pero que aún le resentía por no ser. Me dije a mí mismo que se acostumbraría eventualmente. Los niños necesitan tiempo, ¿verdad? Nos casamos en una ceremonia pequeña en la primavera de 2015. Solo familia cercana y algunos amigos. Me mudé a su casa en las afueras de Querétaro, una construcción modesta de 2 pisos con un jardín que necesitaba desesperadamente trabajo. No me importó. Me lancé a ser el esposo que ella merecía y la figura paterna que esos niños necesitaban. Entrené al equipo de fútbol de Sofía los sábados por la mañana. Ayudé a Mateo con su tarea de matemáticas, incluso cuando ponía los ojos en blanco y resoplaba con cada explicación que yo daba. Me aseguré de que Carolina tuviera todo lo necesario para seguir prosperando en su carrera. Durante los primeros 2 años, se sintió bien. Se sintió correcto. Pensé que estábamos construyendo algo sólido, algo que duraría. Pero a finales de 2017, las cosas comenzaron a cambiar. Sutilmente al principio, luego innegablemente. La mujer con la que me había casado comenzó a sentirse como una extraña viviendo en mi casa. El horario laboral de Carolina se volvió cada vez más errático, impredecible de maneras que no cuadraban sin importar cuánto intentara darle sentido. Salía de casa a las 7 de la mañana y no regresaba hasta las 9 o 10 de la noche, a veces incluso más tarde. Cuando le preguntaba sobre su día, me daba respuestas vagas sobre reuniones con clientes y plazos de proyectos, sus ojos nunca encontraban realmente los míos. Es solo un trimestre muy demandante, decía Carolina, su voz cansada pero desdeñosa. Una vez que lancemos esta campaña, las cosas se calmarán. Pero las cosas nunca se calmaban. Si acaso, empeoraban. Yo también viajaba mucho durante este periodo, visitando plantas manufactureras en Monterrey, Saltillo, Tijuana, a veces quedándome a dormir cuando las reuniones se extendían. Llamaba a casa por las tardes, queriendo escuchar su pesar de la distancia. Más seguido que no, ella no contestaba.
Cuando finalmente me devolvía la llamada horas después, decía que había estado en una junta, con el teléfono en silencio, demasiado ocupada para revisarlo. La intimidad entre nosotros se secó completamente. Pasamos de hacer el amor regularmente a tal vez una vez al mes. E incluso entonces, se sentía mecánico, como si solo estuviera cumpliendo los movimientos para evitar que yo hiciera preguntas. Cuando intentaba iniciar algo, alegaba agotamiento, dolores de cabeza, estrés del trabajo. Intenté ser comprensivo. Me dije a mí mismo que las carreras a veces demandan todo lo que tienes y no queda nada para nada más. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo en mis entrañas, ese sistema de advertencia instintivo que los hombres ignoran bajo su propio riesgo. Los niños también lo notaron, especialmente Sofía. Para entonces tenía 8 años, lo suficientemente mayor para percibir la tensión, incluso si no podía articularla. Se subía a mi regazo mientras veía televisión y preguntaba, ¿por qué mamá siempre está fuera, Beto? Sus grandes ojos cafés buscaban en mi rostro respuestas que no tenía. Está trabajando muy duro, cariño, le decía, acariciando su cabello. Está haciendo cosas importantes, punto. Mateo, por otro lado, parecía casi complacido por la distancia entre Carolina y yo. Sonreía burlonamente cuando ella pasaba junto a mí sin decir palabra, o cuando tomaba una llamada telefónica y desaparecía en el dormitorio durante una hora. A los 16 años, se había vuelto más hostil hacia mí, más abiertamente irrespetuoso. Cuando intentaba hacer cumplir cualquier tipo de regla doméstica, como toques de queda o límites en el tiempo de videojuegos, me respondía bruscamente, no eres mi padre, su voz goteando desprecio. Sé que no soy tu padre, Mateo, respondía, manteniendo mi voz nivelada. Pero soy un adulto en esta casa y me mostrarás respeto, punto. Se reía, un sonido cruel que me recordaba cuánto resentía mi presencia. Carolina nunca me respaldaba en esos momentos. O ignoraba las confrontaciones por completo, o me decía en privado que estaba siendo demasiado duro con él, que solo estaba pasando por una fase. Un viernes por la tarde de diciembre, llegué temprano a casa de un viaje a Puebla. Mi última reunión había sido cancelada y conduje directo, ansioso por sorprender a Carolina, tal vez llevarla a cenar, intentar reconectar. Cuando me estacioné en la entrada a las 6:30, su auto ya estaba ahí, lo cual me sorprendió dado que había estado llegando tan tarde llamando su nombre. Carolina. Oye, llegué temprano. No hubo respuesta. La casa estaba en silencio excepto por el sonido del televisor en la sala donde Mateo estaba desparramado en el sofá, con los ojos pegados a algún videojuego violento. Apenas me miró cuando pasé. ¿Dónde está tu mamá?, le pregunté. Mateo se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. Arriba, en el teléfono otra vez, punto. Subí las escaleras, mis pasos pesados sobre la alfombra. Podía escuchar su voz viniendo de nuestro dormitorio. Baja e íntima, el tipo de tono que no usas para llamadas de trabajo. Me detuve afuera de la puerta, mi mano en la perilla, y escuché. Yo también te extraño, decía Carolina, su voz suave, casi tierna. Lo sé, es difícil, pero tenemos que ser cuidadosos, punto. Mi sangre se congeló. Me quedé ahí paralizado, cada instinto gritándome que atravesara esa puerta y exigiera respuestas. Pero algo me detuvo. Tal vez no estaba listo para enfrentarlo todavía. Tal vez necesitaba más pruebas antes de destrozar todo. Me di la vuelta y volví a bajar las escaleras, mi corazón latiendo en mi pecho, mi mente acelerada con pensamientos que no quería pensar. Ese fue el momento en que todo cambió. Pasé ese fin de semana entero en una neblina, mi mente reproduciendo esa conversación telefónica una y otra vez. Yo también te extraño. Tenemos que ser cuidadosos. Esas palabras resonaban en mi cabeza durante cada momento de silencio, cada vez que Carolina pasaba junto a mí sin encontrar mis ojos, cada vez que alegaba tener que hacer mandados sola. El lunes por la mañana, 4 de febrero, se suponía que debía partir para un viaje de 3 días a Monterrey, reuniones con un cliente importante sobre un nuevo contrato de suministro. Carolina conocía mi agenda de memoria. Incluso había mencionado esa mañana durante el desayuno, frente a los niños, cómo probablemente trabajaría hasta tarde toda la semana dado que yo estaría fuera de todos modos. Pero mientras cargaba mi maleta de viaje en mi camioneta, algo dentro de mí se rebeló.
No podía irme. No sin saber la verdad. Salí del camino de entrada como siempre, conduje hasta el final de nuestra calle, luego di la vuelta y me estacioné 3 casas más abajo donde tenía una vista clara de nuestro hogar. Llamé a mi cliente, inventé una excusa sobre una emergencia familiar, y reprogramé todo para la siguiente semana. Luego esperé. Pasaron 2 horas. A las 10:30, el auto de Carolina salió marcha atrás del camino de entrada. La seguí a distancia, mi corazón martillando contra mis costillas. No se dirigió hacia su oficina en el centro. En cambio, condujo a un centro comercial en el lado oeste, se estacionó en el lote de un hotel de rango medio que había pasado cientos de veces sin realmente notarlo. Me estacioné varias filas atrás y observé. Carolina se quedó sentada en su auto durante unos minutos, revisando su teléfono, arreglando su cabello en el espejo retrovisor. Luego, un BMW plateado se estacionó junto a ella. Un hombre salió, alto, tal vez de finales de los 30, usando ropa cara que gritaba dinero. Caminó hacia el auto de ella, abrió su puerta, y Carolina salió, sonriendo de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. Se abrazaron, no un abrazo amistoso, el abrazo de amantes, con las manos de él en su espalda baja, los brazos de ella alrededor de su cuello, sus cuerpos presionados juntos. Luego la besó, largo y profundo, justo ahí en el estacionamiento como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Me quedé sentado ahí agarrando mi volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, mi respiración saliendo en ráfagas cortas y agudas. Parte de mí quería saltar, confrontarlos a ambos justo ahí, exigir respuestas. Pero no lo hice. Necesitaba verlo todo. Necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando. Caminaron juntos hacia el hotel, su brazo alrededor de su cintura, ella riéndose de algo que él dijo. Entré al vestíbulo, observé desde detrás de un kiosco de periódicos mientras subían al elevador, vi los números subir al 3er piso. No podía subir ahí. No podía verlos entrar a una habitación juntos. Ya había visto suficiente. Mi matrimonio había terminado y acababa de verlo morir en el estacionamiento de un hotel un lunes por la mañana. Volví caminando a mi camioneta, me senté detrás del volante, y por primera vez en 20 años, me derrumbé. No sollozos dramáticos y ruidosos, sino lágrimas silenciosas que no podía controlar, mi pecho agitándose con un dolor que nunca antes había experimentado. La mujer con la que había construido una vida, la mujer a la que había dado todo, acababa de entrar a una habitación de hotel con otro hombre sin un ápice de vacilación o culpa. Después de 20 minutos, me recompuse. Encendí el motor y conduje, no a casa, sino a un bar en las afueras de la ciudad, un lugar de mala muerte que había pasado incontables veces pero nunca había entrado. Apenas era mediodía, pero necesitaba un trago, y necesitaba pensar sin las preguntas inocentes de Sofía o las miradas burlonas de Mateo. La cantinera, una mujer de unos 50 años con ojos amables, me sirvió un whisky sin juzgarme. ¿Día difícil?, preguntó. Se podría decir así, respondí, mi voz ronca. Me senté ahí durante 1 hora, saboreando ese trago, mi mente corriendo a través de opciones. Confrontar a Carolina inmediatamente. Reunir más evidencia. Hablar primero con un abogado. Cada opción se sentía imposible, cada una requiriendo que admitiera que mi matrimonio había sido una mentira. Para cuando dejé ese bar, sabía una cosa con certeza absoluta. Había terminado. No iba a suplicar. No iba a pedirle que me eligiera. No iba a humillarme intentando salvar algo que ella ya había destruido. Iba a irme en silencio y completamente, en mis propios términos. Pero primero, necesitaba un plan. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Seguí los movimientos, viajando por trabajo, llegando a casa, sentándome a la mesa del comedor con Carolina y los niños como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba planeando metódicamente mi salida. No podía confrontar a Carolina. Cada vez que pensaba en ello, me imaginaba negándolo todo, haciéndome creer que estaba loco o paranoico, tal vez incluso volteando completamente a los niños en mi contra. Mateo amaría esa oportunidad. Así que en cambio, comencé a reunir información en silencio, con cuidado. Contacté a un abogado de divorcios en Guadalajara, alguien lo suficientemente lejos como para que la palabra no llegara a Carolina a través de conocidos mutuos. La abogada,
Una mujer aguda llamada licenciada Patricia Morales, expuso mis opciones durante una consulta telefónica mientras estaba sentado en mi camioneta fuera de una planta manufacturera. México tiene leyes de divorcio sin culpa, explicó Patricia. Pero la documentación ayuda, especialmente respecto a cualquier irregularidad financiera. Revisa sus cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, cualquier patrón inusual de gastos. Esa tarde, mientras Carolina supuestamente estaba en otra reunión de trabajo tardía, ingresé a nuestras cuentas bancarias. Lo que encontré hizo hervir mi sangre. Durante los últimos 18 meses, había habido transferencias regulares de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta externa que no reconocía. Cantidades pequeñas al principio, 500 pesos aquí, 1000 allá, pero habían crecido más grandes y más frecuentes. En total, casi 600.000 pesos habían desaparecido de los ahorros que habíamos estado construyendo para comprar una casa más grande. Tomé capturas de pantalla de todo, las reenvié a una cuenta de correo electrónico privada que Carolina no conocía, y creé un respaldo en una memoria USB que guardé en mi camioneta. El siguiente descubrimiento llegó puramente por accidente. Carolina había dejado su laptop abierta en la mesa de la cocina un sábado por la mañana mientras se duchaba. Pasé junto a ella, vi que su correo electrónico estaba abierto, y me detuve. Sabía que no debía mirar, sabía que era una invasión de privacidad, pero después de lo que había visto, ya no me importaba jugar limpio. Revisé rápidamente sus mensajes enviados, mis ojos captando nombres que no reconocía. Luego los encontré, correos electrónicos a alguien llamado David Cortés que se remontaban casi 2 años. Los primeros eran profesionales, discutiendo una colaboración de marketing entre sus empresas, pero rápidamente se volvieron personales, luego íntimos, luego explícitos. Mis manos temblaban mientras leía mensaje tras mensaje detallando su aventura, sus encuentros en hoteles, sus planes de eventualmente estar juntos una vez que el momento fuera el correcto. En un correo electrónico de 3 meses atrás, Carolina había escrito: sé que debería sentirme culpable por Roberto, pero honestamente, él está tan ajeno. Viaja tanto que apenas nota que me he ido. Es buen padrastro para los niños, eso se lo concedo. Pero nunca sentí la pasión con el que siento contigo. Escuché la ducha cerrarse arriba. Rápidamente reenvié una docena de los correos más condenatorios a mi cuenta privada, borré el historial del navegador, y me alejé de la laptop justo cuando Carolina bajó envuelta en una toalla. Buenos días, dijo alegremente, como si no acabara de destruir 4 años y medio de mi vida. ¿Qué estás haciendo? Solo preparando café, respondí uniformemente, mi voz sin delatar nada. ¿Quieres un poco? Claro, gracias, dijo, ya distraída con su teléfono. Esa tarde, mientras Carolina llevaba a Sofía a una fiesta de cumpleaños y Mateo estaba en casa de un amigo, hice mi movimiento. Empaqué una sola maleta con ropa, documentos esenciales, mi laptop y una unidad de respaldo con toda la evidencia que había reunido. Limpié la mitad del dinero de nuestra cuenta de cheques conjunta, exactamente mi parte, y lo transferí a una cuenta personal que había abierto la semana anterior. Luego me senté y escribí una carta. Corta, directa, final. Carolina, sé sobre David. Sé sobre la aventura. Sé sobre el dinero que has estado robando de nuestros ahorros. Para cuando leas esto, me habré ido. Mi abogado estará en contacto respecto a los procedimientos de divorcio. No intentes contactarme. Hemos terminado. Roberto. Puse la carta en la mesa de la cocina junto a mis llaves de la casa y mi anillo de bodas. Luego salí por la puerta, subí a mi camioneta, y me alejé de la única casa que había conocido durante 4 años y medio. No miré atrás. Conduje durante 6 horas seguidas ese día, mi mente entumecida, mis manos firmes en el volante. No tenía un destino al principio. Solo sabía que necesitaba distancia entre yo y esa casa, esa vida, esa traición. En algún lugar cerca de la frontera con Michoacán, me detuve en un área de descanso y finalmente me permití sentir el peso completo de lo que había hecho. Me había ido. Realmente me había ido. Después de 4 años y medio de intentar ser el hombre que Carolina y esos niños necesitaban, había caminado alejándome. Parte de mí se sentía como un fracaso, como que debería haber peleado más duro, exigido respuestas, hecho que ella eligiera. Pero una parte más profunda y sabia de mí conocía la verdad. Ella ya había elegido mucho antes de que yo descubriera su secreto.
Mi teléfono había estado zumbando sin parar desde que me fui. 23 llamadas perdidas de Carolina, 17 mensajes de texto que no me molesté en leer, y 3 correos de voz que eliminé sin escuchar. No había nada que ella pudiera decir que cambiara lo que sabía. Nada que me hiciera dar la vuelta. Pero luego vi un mensaje de texto de Sofía: Beto, ¿dónde estás? Mami está llorando y Mateo dice que nunca vas a volver. Por favor, ven a casa. Ese casi me rompe. Me senté en mi camioneta en esa área de descanso, mirando esas palabras de una niña de 8 años que no entendía por qué la única figura paterna que realmente había conocido había desaparecido sin decir adiós. Pero no podía volver. No por ella, no por nadie. Me perdería completamente si me quedaba. Escribí una respuesta cuidadosamente: lo siento, cariño. Te quiero mucho, pero no puedo volver. Pórtate bien con tu mamá. Eres la niña más dulce del mundo. Luego bloqueé el número de Carolina. Frío, tal vez, pero necesario. Terminé en las montañas de la Sierra Gorda de Querétaro, un pequeño pueblo llamado Jalpan de Serra por el que había pasado 3 años atrás en un viaje de trabajo. Había algo en las montañas que me llamaba: el aislamiento, la tranquilidad, la sensación de comenzar de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi nombre o mi historia. Encontré un motel de estadía extendida en las afueras del pueblo. Nada lujoso, pero limpio y barato. El gerente, un hombre curtido de 60 y tantos años llamado Don Miguel, no hizo preguntas cuando pagué en efectivo por 2 semanas por adelantado. Pasé los primeros 3 días apenas saliendo de esa habitación, pidiendo comida para llevar, mirando al techo, intentando procesar la implosión de mi matrimonio. Al 4.º día, me obligué a salir. No podía esconderme para siempre. Necesitaba un plan. Necesitaba descubrir qué venía después. Conduje por el área, familiarizándome con el paisaje. Fue entonces cuando lo encontré: un pequeño terreno con una casa modesta en 5 hectáreas de tierra boscosa, listado para renta a un precio que fácilmente podía pagar. El dueño, un veterano retirado llamado Don Carlos Ramírez, me mostró la propiedad esa misma tarde. No es mucho, dijo Don Carlos mientras caminábamos el perímetro. Casa de 2 recámaras, necesita algo de trabajo en la terraza, pero es sólida. Tranquilo aquí, privado. Buen lugar para un hombre que necesita despejar su cabeza. ¿Cómo sabe que necesito despejar mi cabeza?, pregunté. Don Carlos sonrió knowingly. He visto esa mirada antes. La usé yo mismo hace unos 15 años cuando mi ex esposa decidió que el pasto era más verde en otro lugar. Señaló hacia las montañas elevándose en la distancia. Estas montañas tienen una forma de sanar a un hombre si se lo permite. Tomé el lugar en el acto, firmé un contrato de alquiler mes a mes, y me mudé al día siguiente. Era escaso, solo lo básico, pero era mío. Sin recuerdos de Carolina, sin recordatorios de la vida que intenté construir, sin fantasmas rondando las esquinas. Durante las siguientes 2 semanas, establecí una rutina. Me despertaba temprano, hacía café en la pequeña estufa, y me sentaba en la terraza viendo el sol salir sobre la línea de la cresta. El silencio era profundo, casi impactante después de años de vivir con el ruido constante de la vida familiar. Pero llegué a ansiarlo, ese espacio tranquilo donde podía pensar sin interrupción. Me mantuve en contacto con mis clientes remotamente, les dije que estaba lidiando con una situación familiar y trabajando desde una ubicación diferente temporalmente. La mayoría fueron comprensivos. Los que no lo fueron, los dejé ir. Mi trabajo había sido mi identidad durante tanto tiempo, pero ahora se sentía como solo una forma de pagar facturas mientras descubría quién se suponía que debía ser. Don Carlos me visitaba ocasionalmente, trayendo leña o simplemente deteniéndose a compartir una cerveza y conversación. Nunca indagó, nunca hizo preguntas directas sobre por qué había terminado aquí, pero ofrecía sabiduría cuando parecía necesario. La traición cambia a un hombre, dijo Don Carlos una tarde mientras nos sentábamos junto a una fogata que había ayudado a construir. Te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas, sobre ti mismo. Pero también aclara las cosas. Te muestra de qué estás realmente hecho. ¿De qué estoy hecho?, pregunté medio en broma. Todavía estás descubriendo eso, respondió Don Carlos. Pero no te derrumbaste.
No suplicaste ni te enfureciste ni te destruiste. Te alejaste con tu dignidad intacta. Eso requiere una fuerza que la mayoría de los hombres no tienen, punto. Sus palabras se asentaron sobre mí como una manta. Tal vez tenía razón. Tal vez irme no fue debilidad. Tal vez fue lo más fuerte que había hecho. 6 semanas después de haber partido, llegó el papeleo. Carolina había presentado el divorcio, lo cual no me sorprendió, pero sus demandas sí. Quería la casa, todo el valor neto. Quería la mitad de mi cuenta de retiro. Quería cobertura continua de seguro de salud para ella y ambos niños. Incluso tuvo la audacia de solicitar pensión alimenticia conyugal durante 3 años mientras hacía la transición. Me reuní con la licenciada Patricia Morales en su oficina de Guadalajara durante uno de mis viajes de trabajo al norte. Revisó los documentos con un ojo practicado, su expresión neutral pero su tono agudo. Está sobrepasándose, dijo Patricia claramente. Solo estuvieron casados 4 años y medio. Hay infidelidad documentada de su parte, y ha estado robando fondos maritales. Podemos pelear la mayoría de estas demandas, punto. No quiero pelear, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Solo quiero que termine, punto. Patricia me miró cuidadosamente. Entiendo el deseo de cierre, Roberto, pero no dejes que se aproveche de tu agotamiento. Tienes derechos aquí, punto. Negociamos durante semanas. Acepté dejar que Carolina se quedara con la casa ya que había sido suya antes de que nos casáramos. Acepté cubrir el seguro de salud de los niños por otro año, aunque no eran biológicamente míos. Pero peleé contra la pensión alimenticia, contra las cuentas de retiro, contra todo lo demás. A principios de abril, alcanzamos un acuerdo que se sintió tan justo como cualquier cosa podría en esta situación. El divorcio sería final en 60 días. Mientras tanto, la vida en la Sierra Gorda continuó su ritmo tranquilo. Había comenzado a hacer senderismo en los senderos locales, empujándome físicamente de maneras que no había hecho en años. El esfuerzo ayudaba a despejar mi mente, me ayudaba a dormir por las noches cuando los pensamientos no dejaban de dar vueltas. Conocí a otros excursionistas ocasionalmente, intercambiando saludos cordiales, pero mayormente me mantuve a mí mismo. Un sábado por la mañana a finales de abril, estaba en un sendero particularmente empinado cuando me encontré con una mujer luchando con una llanta ponchada de su bicicleta de montaña. Tenía quizás 30 y tantos años, complexión atlética, maldiciendo creativamente contra la llanta obstinada. ¿Necesita ayuda?, llamé. Levantó la vista, el alivio inundando su rostro. No diría que no. Esta cosa me ha estado peleando durante 20 minutos, punto. Me agaché y la ayudé a liberar la llanta. Nuestra conversación fluyó fácilmente mientras trabajábamos. Su nombre era Elena. Se había mudado al área hace un año desde Ciudad de México, escapando de su propio divorcio complicado y comenzando de nuevo. Algo sobre estas montañas, dijo Elena mientras terminábamos. Te dan espacio para respirar, ¿sabes? Sí, asentí. Sé exactamente a qué te refieres, punto. Terminamos caminando juntos ese día, hablando sobre nuestras vidas, nuestros errores, nuestras esperanzas para lo que vendría después. No fue romántico, no fue nada más que 2 personas que entendían lo que significaba reconstruir desde las ruinas. Pero se sintió bien conectar con alguien, recordar que no todos eran mentirosos o tramposos. Durante las siguientes semanas, Elena y yo nos convertimos en amigos. Nos encontrábamos para caminatas, tomábamos café en el pequeño café del pueblo, compartíamos historias sobre nuestros respectivos desastres. Ella nunca presionó por más, parecía entender que yo no estaba listo para nada más allá de la amistad. Y aprecié eso más de lo que podía expresar. Pero luego, una tarde a principios de mayo, todo cambió nuevamente. Recibí un correo electrónico de la licenciada Patricia. El divorcio era final. Carolina había firmado el acuerdo de resolución, y a partir de ese momento, ya no estábamos legalmente casados. Sentí alivio mezclado con tristeza residual, pero mayormente me sentí libre. Reenvié el correo electrónico a Elena con un mensaje simple: está hecho, punto. Apareció en mi casa una hora después con una botella de tequila decente y 2 vasos. Nos sentamos en la terraza, brindamos por finales y nuevos comienzos, y hablamos sobre qué venía después.
¿Te vas a quedar aquí?, preguntó Elena. Por ahora, dije. Tal vez permanentemente. Me gusta la tranquilidad. Me gusta quién me estoy convirtiendo aquí, punto. Bien, dijo, chocando su vaso contra el mío. Las montañas te quedan bien, punto. Esa tarde, don Carlos se detuvo con noticias inesperadas. Tengo un amigo que vende un pedazo de tierra a unos 10 kilómetros de aquí, dijo. 15 hectáreas, tiene una casa pequeña que necesita trabajo, pero los huesos son sólidos. Arroyo que la atraviesa. Vistas increíbles. Pensé que podrías estar interesado, punto. Conduje a verla al día siguiente, y en el momento en que pisé esa propiedad, supe que aquí era donde reconstruiría. No solo un escape temporal, sino una fundación permanente para cualquier vida que estuviera construyendo después. Hice una oferta esa semana. Pero justo cuando pensé que finalmente había dado vuelta a la página completamente, el pasado se extendió nuevamente. Recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección en Querétaro. Era de Sofía, escrita con su cuidadosa caligrafía de 8 años. Querido Beto, te extraño mucho. Mami dice que no vas a regresar, pero espero que lo hagas. Mateo dice que te fuiste porque no nos amabas, pero no le creo. Todavía tengo el trofeo de fútbol que me diste. Lo miro cada noche y recuerdo cuando entrenabas mi equipo. Te amo. Por favor, escribe de vuelta. Con amor, Sofía. Me senté ahí leyendo esa carta una y otra vez, mi corazón rompiéndose y sanando simultáneamente. No podía volver, pero tampoco podía ignorarla. Así que escribí de vuelta, explicando cuidadosamente en palabras que una niña de 8 años pudiera entender que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, que yo sí la amaba, pero no podía ser parte de su familia más, que debía seguir siendo la niña increíble que era. La envié al día siguiente, sabiendo que probablemente era un error, pero incapaz de dejar su carta sin respuesta. A finales de junio, compré la propiedad que don Carlos me había mostrado y comencé el proceso de renovar la pequeña casa que venía con ella. El trabajo era terapéutico, dándome algo tangible que construir mientras me reconstruía internamente. Contraté contratistas locales para las reparaciones estructurales mayores, pero hice mucho del trabajo cosmético yo mismo, pintar, refinir pisos, reemplazar accesorios. Elena ayudaba cuando podía, y nuestra amistad se había profundizado en algo más, aunque íbamos lento. Ninguno de los dos estaba listo para apresurarse en nada, ambos cargando cicatrices de nuestros respectivos divorcios, pero había potencial ahí para algo real cuando el momento fuera el correcto. Un sábado por la mañana a principios de julio, estaba reemplazando la barandilla de la terraza en mi nueva propiedad cuando un auto apareció por el largo camino de entrada. No reconocí el vehículo, pero cuando la puerta se abrió y Sofía salió, mi estómago se contrajo. Se veía diferente, más alta, sus rasgos más definidos, pero todavía cargaba esa dulzura que recordaba. Una mujer mayor que no reconocía, presumiblemente su abuela, se quedó junto al auto observando. Beto, llamó Sofía tentativamente. Dejé mis herramientas y caminé hacia ella, mi corazón latiendo. Hola, Sofía, punto. No estaba segura de que me recordarías, dijo, su voz pequeña. Por supuesto que te recuerdo, respondí, arrodillándome a su nivel. ¿Cómo podría olvidar a la mejor jugadora de fútbol que jamás entrené? Sonrió, lágrimas formándose en sus ojos. Quería verte. La abuela dijo que me traerías y prometía no pedirte que regresaras, punto. Eso fue inteligente de ella, dije gentilmente. Nos sentamos en los escalones del porche, y ella me contó sobre la escuela, sus amigos, cómo se había unido a un nuevo equipo de fútbol. No mencionó mucho a Carolina y no pregunté. Después de una hora, su abuela la llamó de vuelta. ¿Puedo escribirte a veces?, preguntó Sofía mientras se levantaba para irse. Me gustaría eso, respondí, dándole mi dirección de correo electrónico. Mientras las veía irse, Elena salió y se paró a mi lado. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendido de encontrar que lo decía en serio. Creo que sí, punto. Casi 2 años habían pasado desde que me había ido silenciosamente después de descubrir la aventura de Carolina. La propiedad de la montaña que había comprado se había transformado de una casa que necesitaba reparación en un verdadero hogar, un lugar que reflejaba al hombre en el que me había convertido en lugar del hombre que había estado tratando de ser.
Elena y yo habíamos crecido más cercanos durante esos meses, nuestra amistad evolucionando naturalmente en algo más profundo. Nos habíamos movido lentamente, ambos cargando cicatrices, pero en la primavera del segundo año, ella se había mudado a la casa conmigo. Se sentía correcto de una manera que mi matrimonio con Carolina nunca lo había hecho. Honesto, igualitario, construido sobre la verdad en lugar de ilusiones. Mi trabajo había evolucionado también. Había construido suficiente base de clientes en la región que rara vez necesitaba viajar más, conduciendo la mayoría de los negocios a través de videollamadas y viajes regionales ocasionales. Una tarde de otoño, mientras Elena y yo preparábamos la cena juntos, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Mateo. Había cumplido 18 años, estaba en la universidad, y quería disculparse. Nos encontramos en un café en Querétaro una semana después. Se veía mayor que sus años, más desgastado por la vida de lo que cualquier adolescente debería estar. Quería disculparme, dijo Mateo, las palabras claramente difíciles para él. Por cómo te traté. Por cubrir a mamá. Por todo. Ahora estoy viviendo con mi padre real y ver cómo él es, cómo trata a la gente, me hizo darme cuenta de lo que tú estabas tratando de hacer. Estabas intentando ser un buen padrastro y yo lo hice imposible, punto. Tu madre lo hizo imposible, corregí gentilmente. Tú solo eras un niño atrapado en el medio, punto. Hablamos durante otra hora, él compartiendo cómo las cosas habían sido difíciles para Carolina desde que me fui, cómo David la había dejado, cómo había perdido su trabajo, cómo estaba luchando. Lo siento por ella, dije honestamente. Pero eso no es mi problema más, punto. Lo entiendo, dijo Mateo. De todos modos, solo quería decir que lo siento y gracias por intentar, punto. Después de que se fue, me senté allí un rato procesando la conversación. Algo se había desplazado. Perdón, tal vez, o simplemente aceptación de que todos estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Esa noche, Elena me encontró en el porche mirando las montañas. Estás pensando demasiado, observó. Solo reflexionando, dije, acercándola. Sobre cuán lejos he llegado, punto. Hemos llegado, corrigió. Hemos llegado, asentí. Mirando hacia atrás, entendía por qué había partido silenciosamente después de descubrir la aventura de mi esposa después de 4 años y medio de matrimonio. Algunos hombres podrían haberse quedado, podrían haber peleado para salvar algo ya destruido. Pero yo elegí a mí mismo, elegí mi dignidad, elegí la posibilidad de felicidad real sobre la certeza de miseria prolongada. Las montañas me habían sanado. Elena me había mostrado cómo se veía una verdadera asociación. Y al encontrar la fuerza para alejarme, había encontrado la fuerza para construir algo mejor. Mientras la oscuridad caía sobre las colinas de la Sierra Gorda, sentí algo que no había sentido en años, paz completa con mis elecciones y esperanza genuina para el mañana. Elena y yo nos casamos 6 meses después en una ceremonia simple en nuestra propiedad, solo don Carlos, algunos amigos locales, y Sofía, quien vino con su abuela. Fue perfecto, honesto, real. Construí la vida que merecía, y esta vez, estaba construida sobre una base que no se derrumbaría.